Hola compañeros, en este vídeo vamos a hablar sobre un tema también bastante popular, que es el tema de la desconcentración a la hora de estudiar, ¿vale? Y es que tenemos muchos alumnos que pasan horas y horas estudiando, pero apenas asimilan contenido y se sienten bastante frustrados, ¿no? Entonces nos piden consejos sobre cómo maximizar el tiempo de estudio, cómo hacer que el alumno a la hora que esté estudiando esté totalmente concentrado y asimile de una manera correcta los conocimientos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es saber por qué nos desconcentramos, es decir, qué es lo que hace que el cerebro se desconecte y empiece a pensar en otra cosa, ¿vale? A muchos nos ha pasado de que estamos estudiando y de repente, sin venir a cuento, nos vemos en la situación de que estamos pensando en otra cosa, que llevamos incluso 15, 10, 20 minutos totalmente desconcentrados. Y estamos como muy sorprendidos, como diciendo, ¿cómo es posible que me haya ido del tema de esta manera, ¿no? Entonces, una de las posibles respuestas es que el cerebro está recibiendo constantes estímulos. Aunque tú no te des cuenta, estás estudiando, pero el cerebro tiene una serie de circunstancias alrededor que hace que pueda desviar su atención y ponerse a pensar en otras cosas, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evitar eso, no? ¿Cómo evitar que el cerebro se desconcentre y empiece a pensar en otra cosa? ¿Es posible evitar eso? Bueno, pues hay muchísimas técnicas para evitarlo. Yo la que aconsejo y la que utilizo básicamente es la siguiente. Lo que hago es que cuando estoy estudiando, yo voluntariamente elijo desconcentrarme. Es decir, yo no espero a que el cerebro de forma espontánea se desconcentre, sino que digo, me voy a estudiar de esta pregunta, voy a llegar hasta aquí y cuando llegue aquí me voy a desconcentrar y me voy a poner a pensar en aquello que sé que tengo ahí en el cerebro que me está dando vueltas, pero lo voy a hacer de manera controlada. Con esto hago que el objetivo de estudio, que es esta pregunta, cuando me centro en estudiarme esta pregunta y cuando termino de estudiarme esta pregunta me desconcentro. Con lo cual, cuando vuelvo otra vez a estudiar, ya me he estudiado una pregunta, no me desconcentro en mitad de una pregunta. Desconcentrarse en mitad de una pregunta es una faena muy grande, porque todo lo que he estudiado de la primera mitad se olvida y cuesta muchísimo más reengancharte al estudio, con lo cual es más fácil reengancharse en una pregunta nueva que en medio de una pregunta, ¿vale? Por tanto, lo que hay que hacer para mejorar las desconcentraciones es controlar la desconcentración. Digamos, para controlar eso hay que calcular la pregunta que te vas a estudiar, de aquí a aquí, luego me desconcentro. Y cuando pasan los 5 o 10 minutos en los que tú ya estás desconcentrado y pensando en otra cosa, pues me engancho otra vez. Y vuelvo a calcular, de aquí a aquí tengo que estudiar. Y aquí me vuelvo a desconcentrar. Hasta que llegará un punto en el que el alumno estará tan motivado que no necesitará esas desconcentraciones voluntarias, sino que estudiará totalmente del tirón. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido este consejo y estamos en contacto.